Vamos a trabajar ahora con funciones definidas a trozos. Les presento acá el ejemplo de una función definida a trozos. La función f de x es igual a menos x siempre que x sea menor o igual a 0, o sea, para valores de menos infinito a 0, x cuadrado más 1, si x está entre 0 y 2, excluyendo el 0, excluyendo el 2, y la recta menos x más 7, si x es mayor o igual a 2, o sea, en el intervalo que va desde 2 hasta más infinito. Así está definida nuestra función a trozos. Y vamos a ver la representación gráfica. La representación gráfica para valores menores que 0, menores o iguales a 0, es la recta y igual a menos x. De hecho, en realidad es la semirrecta y igual a menos x que vemos aquí. Para valores entre 0 y 2 es la parábola x cuadrado más 1, que ustedes pueden hallarle el vértice y las características de esta parábola, que no corta el eje x. Y por otra parte, para valores mayores o iguales que 2, la recta menos x más 7, que tiene pendiente menos 1 y ordenada al origen 7, aunque esta recta, la ordenada al origen, no la vamos a ver porque está definida para valores mayores o iguales que 2. Una de las cosas que vamos a analizar de esta función es el dominio, o sea, para qué valores de x es posible hallar las imágenes respectivas. Si uno mira las proyecciones de todos los puntos de la gráfica sobre el eje x, va a encontrar que toda esta parte de color verde se proyecta en el semieje negativo de las x, o sea, toda esta parte corresponde al dominio de la función. Además, la parte de color roja proyecta puntos sobre el eje x también, que están todos por aquí, y la parte azul proyecta el resto de los valores sobre el eje x. Quiere decir que el dominio de la función son todos los reales. Hay que prestar un poco de atención qué es lo que pasa donde termina una rama y empieza la otra. Por ejemplo, en la recta y igual a menos x está contemplado este punto de acá, que es el origen, mientras que en la parábola este punto no está contemplado. Si no, corremos el riesgo de no tener una función. Si para un valor de x hay dos imágenes distintas, entonces no sería función. Entonces hay que prestar atención que aquí este punto está incluido en la gráfica y acá tenemos un agujerito, aunque al principio no lo habíamos visto. Acá hay un agujerito. Por otro lado, para x igual a 2, en la parábola no incluye este punto, pero la recta sí lo incluye, con lo cual este punto está completo. Si bien la parábola no lo tomaba y dejaba la posibilidad de un agujerito, la recta menos x más 7 sí lo toma ese punto. Con eso podemos ver entonces que el dominio de la función son todos los números reales. Analíticamente veamos qué ocurrió. Analíticamente lo que hay que observar son las restricciones y además las fórmulas. Está tomando la función valores menores o iguales a 0, valores entre 0 y 2. Fíjense que acá el 0 no está incluido, pero sí está incluido aquí. Aquí el 2 no está incluido, pero sí está incluido aquí. Por otra parte, lo que hay que mirar son las fórmulas. Y en las fórmulas que tenemos la ecuación de una recta que no tiene restricción de dominio, la ecuación de una parábola que no tiene restricción de dominio y la ecuación de otra recta que tampoco tiene restricción de dominio. Las restricciones están dadas por la condición. Con lo cual el dominio de f son todos los números reales. Así que vamos a anotar cuál es nuestro dominio. Entonces vamos a anotar nuestro dominio. El dominio de f es todos los números reales. Si queremos la imagen de f, podemos verla a partir de su gráfica.
Fíjense que los valores que toma en el eje Y, la gráfica de la función, son siempre valores mayores o iguales que 0. Ustedes pueden ver que a partir de este valor que está acá, tenemos todos valores de imagen. Este valor también tiene imagen. A ver, veamos. Este punto está vacío, así que ahí no. Y podemos avanzar, podemos avanzar, podemos avanzar, podemos avanzar. Este valor sí tiene imagen a través de esta función, o sea que este punto también se considera como imagen. No de este lugar, porque de este lugar la parábola deja un hueco, pero la recta llena ese hueco, porque la imagen sería la proyección de todos los puntos de la gráfica sobre el eje Y. Acá pareciera que la imagen se interrumpe, sin embargo otra vez la recta verde nos sigue dando los valores de las imágenes. Así que nuestras imágenes entonces serán desde 0 hasta más infinito. Entonces fíjense que este punto está incluido dentro de la imagen a través de esta rama, y todos los puntos que están por arriba de esta zona también están incluidos en la imagen a través de esta rama. Ya tenemos el dominio y tenemos la imagen. Vamos a aprovechar esta función a trozos para estudiar un poco los límites laterales y los límites de la función. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función. Para eso observemos en la gráfica qué es lo que ocurre. En la gráfica podemos ver que en las cercanías del 0 tenemos dos ramas distintas. Por un lado tenemos la recta y por otro lado tenemos la parábola. Quiere decir que si yo quiero calcular el límite cuando yo me acerco a 0 de la función, voy a tener que tener en cuenta por izquierda a esta rama y por derecha voy a tener que tener en cuenta a esta rama. Bueno, entonces planteemos ese límite. Vamos a plantear el límite. Aquí abajo, límite tendiendo a 0 de la función f de x. Quiere decir que yo aquí voy a tener que trabajar por izquierda y por derecha. Siempre de la función f. Ahora, atención, porque cuando yo me acerco a 0 por izquierda, la función que estoy considerando, la rama que estoy considerando, es menos x. Entonces, aquí hay que plantear lo siguiente. Límite cuando x tiende a 0 por izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por izquierda de menos x, y eso nos da 0. Ahora vamos a plantear el límite por derecha. Planteemos el límite por derecha. Entonces, límite cuando x tiende a 0 por derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha de x cuadrado más 1. Y eso nos da 0 más 1 nos da 1. Y entonces, ¿qué podemos decir de nuestro límite? Cuando tiendo a 0 por izquierda da 0. Cuando tiendo a 0 por la derecha da 1. Si los límites laterales son distintos, entonces concluimos que el límite
cuando x tiende a 0 de f de x no existe. O sea, no hay límite. En la gráfica, ¿cómo se manifiesta esta no existencia del límite? Bueno, vamos a volver a la gráfica. En la gráfica, cuando yo me acerco a 0 por izquierda, ustedes pueden ver que las imágenes tienden a 0. Y cuando yo me acerco por derecha, tienden a 1. Bueno, esta discontinuidad que se observa aquí, justamente es la que caracteriza la no existencia del límite. Volvamos ahora a calcular el límite cuando tiende a 2 de nuestra función. Bueno, entonces ahora vamos a plantear el límite cuando x tiende a 2 de nuestra función. El límite cuando x tiende a 2 de f, otra vez hay que plantear por izquierda y hay que plantear el límite tendiendo a 2 por la derecha. Si calculo el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, voy a utilizar la parábola x cuadrado más 1. Y el resultado de este límite es 2 al cuadrado 4 más 1, 5. Mientras que si yo tiendo a 2 por la derecha significa por valores mayores de menos x más 7, este límite nos da menos 2 más 7, 5. Vemos que los límites laterales son iguales, por lo tanto, decimos que el límite cuando x tiende a 2 de nuestra función existe y vale 5. Entonces ya vimos un límite que no existe y un límite que sí existe. La condición necesaria para que el límite exista es que sus límites laterales existan y sean iguales. Y en la gráfica podemos ver que cuando yo me acerco a 2 por la derecha y me acerco por la izquierda, las imágenes, ya me acerque por izquierda o me acerque por derecha, por izquierda o por derecha, las imágenes van hacia la ordenada 5. Y este límite existe y como se puede ver aquí no hay ningún salto como está presentado en la gráfica en esta parte que habíamos analizado anteriormente.